1000 años antes de que el mundo conociera las fronteras actuales, una potencia dominaba el horizonte desde el río Indo hasta las costas del Mediterráneo. No era solo un ejército o un gobierno, era una forma de entender el universo. Su nombre era Persia. Durante siglos, este imperio fue el rival directo de Roma, y después de Bizancio. Sus reyes se sentaban en tronos de oro, rodeados de jardines que imitaban el paraíso y protegidos por muros de piedra que parecían eternos. Sin embargo, en el siglo VII, algo cambió para siempre. No fue una desaparición repentina, sino una transformación tan lenta y profunda, que sus propios protagonistas apenas la comprendieron mientras ocurría. Para entender la magnitud del cambio, hay que observar lo que los persas tenían antes de la llegada de los árabes. El imperio sasánida era una maquinaria sofisticada de leyes, arte y espiritualidad. Su religión, el zoroastrismo, no era una creencia simple. Hablaba de un cosmos dividido entre la luz y la oscuridad, entre el dios sabio Ahura Mazda y el espíritu del mal Ahriman. En los templos de piedra, el fuego sagrado ardía día y noche sin apagarse nunca, simbolizando la verdad y la pureza. Esta fe enseñaba que cada hombre y mujer tenía la responsabilidad de elegir el bien a través de sus pensamientos, sus palabras y sus actos. Conceptos que hoy nos resultan familiares, como la existencia de un juicio final, un cielo y un infierno, o la resurrección de los muertos, ya estaban presentes en los antiguos textos persas mucho antes de que se extendieran por el resto del mundo. Pero esta civilización tan robusta estaba agotada. Durante décadas, los persas y los bizantinos se habían desangrado en una serie de guerras interminables. Las fronteras se movían unos pocos kilómetros a costa de miles de vidas y montañas de monedas de plata. Los campos de cultivo estaban descuidados, las arcas del Estado vacías y el ánimo del pueblo por los suelos. En medio de este agotamiento, un nuevo poder surgió desde las arenas del desierto de Arabia. Un grupo de tribus, unidas por primera vez bajo una sola bandera y una nueva fe, el Islam, avanzó hacia el norte con una determinación que nadie supo prever. En el año 632, tras la muerte del profeta Mahoma, los primeros califas lanzaron sus campañas. Lo que los generales persas esperaban que fuera una simple incursión de saqueo se convirtió en una invasión total. En la batalla de Al-Qadisiyah, los elefantes de guerra persas y la caballería pesada se enfrentaron a los jinetes árabes. Los árabes eran ligeros, rápidos y estaban movidos por una convicción absoluta. La victoria árabe no fue solo un golpe militar, fue el colapso de un sistema. El último rey sasánida, Yazdegerd III, tuvo que huir de su palacio en Ctesifonte. Llevaba consigo el tesoro real y sus sirvientes, pero no encontraba un lugar seguro donde esconderse. Terminó sus días asesinado en un molino remoto en la frontera oriental, marcando el fin de una dinastía de siglos. Aquí es donde la historia suele contarse mal. A menudo se piensa que, tras la derrota militar, los persas simplemente abandonaron sus templos de fuego y se convirtieron al Islam de la noche a la mañana. La realidad fue mucho más compleja. Los nuevos gobernantes árabes no obligaron a todo el mundo a convertirse. Necesitaban que el imperio siguiera funcionando y, sobre todo, necesitaban recaudar impuestos. Establecieron una categoría legal para los zoroástricos, tratándolos como gente protegida. Podían mantener su fe, pero a cambio debían pagar un impuesto especial llamado yizia. Este impuesto fue el motor silencioso del cambio. Para un campesino pobre, el pago de la yizia era una carga pesada que marcaba la diferencia entre comer o pasar hambre. Al convertirse al Islam, ese impuesto desaparecía. Además, el nuevo orden social ofrecía oportunidades. Los persas eran expertos en administración, contabilidad y diplomacia. Los árabes, que venían de una tradición nómada, se dieron cuenta rápidamente de que no podían gobernar un territorio tan vasto sin la ayuda de los locales. Así, los jóvenes persas con ambición empezaron a aprender árabe, a adoptar nombres musulmanes y a integrarse en la nueva burocracia para escalar posiciones. No fue una conversión por la punta de la espada, sino una conversión por la fuerza de la gravedad social y económica. Sin embargo, a medida que los persas se integraban en el Islam, empezaron a notar algo que no les gustaba. Bajo la dinastía de los omeyas, con sede en Damasco, los musulmanes no árabes eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Se les llamaba mawali, una especie de clientes o protegidos, y a menudo seguían pagando impuestos que legalmente no les correspondían. Este resentimiento fue creciendo en las provincias de Irán. Los persas sentían que su cultura era superior en conocimientos y refinamiento a la de sus conquistadores. En las bibliotecas y los mercados, el susurro de la rebelión empezó a tomar forma. Esa tensión estalló en el año 750 con la Revolución Abasí. Fue un movimiento que unió a árabes descontentos con la gran masa de persas convertidos. Cuando los omeyas fueron derrotados, la capital del califato se trasladó de Damasco a una ciudad nueva construida en el corazón del antiguo territorio persa, Bagdad. Este cambio de ubicación fue simbólico. Bagdad se diseñó siguiendo los modelos de las ciudades persas circulares.
Aunque la religión oficial era el Islam y el idioma de la religión era el árabe, el alma de Bagdad era iraní. En las cortes de los califas abasíes, los visires persas eran quienes realmente manejaban los hilos del poder. La etiqueta, la moda y la arquitectura se volvieron persas. Fue en este periodo donde ocurrió el milagro intelectual que conocemos como la Edad de Oro islámica. No fue una creación exclusiva de Arabia, sino el resultado de la herencia persa floreciendo bajo un nuevo marco religioso. Médicos como Avicena escribieron tratados que se usarían en Europa durante 600 años. Matemáticos como Al-Khwarizmi desarrollaron las bases del álgebra y el sistema de numeración que usamos hoy. Persia había perdido su independencia política, pero había conquistado la mente de sus conquistadores. A pesar de esta integración, Persia siempre mantuvo una distancia emocional con el mundo árabe. Esa distancia se consolidó a través de una rama diferente del Islam, el chiismo. La división entre sunitas y chiitas comenzó como una disputa sobre quién debía liderar a los musulmanes tras la muerte de Mahoma. Los chiitas creían que el liderazgo pertenecía a la familia del profeta, empezando por su primo Ali. La tragedia de Kerbala, donde el hijo de Ali, Hussein, fue masacrado por el ejército del califa, se convirtió en el corazón del chiismo. Los persas encontraron en esta historia de sacrificio e injusticia algo que resonaba con su propia historia de resistencia cultural. Durante siglos, Persia fue un mosaico de creencias, pero en 1501, un joven líder llamado Ismael se proclamó Shah y fundó la dinastía safávida. Ismael tomó una decisión radical. Declaró que el chiismo sería la religión oficial de Persia. Lo hizo por fe, pero también por estrategia. Al otro lado de la frontera estaba el poderoso Imperio Otomano, que era sunita. Al convertir a Persia al chiismo, Ismael creó un muro de identidad. A partir de ese momento, ser persa significaba ser chiita. Fue una ingeniería social masiva que cambió para siempre el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Los clérigos fueron traídos de otros países para enseñar la nueva doctrina, y los que se negaban a convertirse eran perseguidos. Persia se convirtió en una isla religiosa, diferente a todos sus vecinos. Esa frontera de identidad sigue vigente hoy en día. Cuando vemos las noticias sobre Irán, a menudo olvidamos que estamos observando una civilización que tiene capas de miles de años de antigüedad. La revolución de 1979, que transformó al país en una república islámica, es solo el capítulo más reciente de una lucha interna por el alma del país. Es la tensión entre el orgullo de un pasado imperial glorioso y la devoción a una fe que llegó de fuera pero que ellos transformaron hasta hacerla suya. En las casas de Teherán o Isfahán, las familias siguen celebrando el Nowruz, el año nuevo persa, en el momento exacto en que comienza la primavera. Es una fiesta que no tiene nada que ver con el calendario lunar islámico, sino con el ciclo del sol y la tierra que los zoroástricos celebraban hace 3 milenios. Ponen sobre la mesa 7 elementos simbólicos que representan el renacimiento y la salud. Ningún califa, ningún rey y ningún gobierno teocrático ha podido borrar esa tradición. La historia de Persia nos enseña que las civilizaciones no mueren simplemente por ser derrotadas en el campo de batalla. A veces, la cultura es más resistente que las murallas de piedra. Los persas perdieron su imperio y su antigua religión, pero su lengua sobrevivió, su poesía se volvió mística, y sus conocimientos científicos iluminaron el mundo. No fueron borrados del mapa, simplemente cambiaron de piel para seguir existiendo. Hoy, esa fuerza antigua sigue latiendo bajo la superficie de la modernidad, recordándonos que el pasado nunca se va del todo, solo espera el momento adecuado para volver a manifestarse.